¿Dónde están los bendecidos del Señor? Yo quiero que usted se coloque en pie para comenzar este poderoso mensaje. Y quiero que levante su mano derecha. Diga conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Si la Biblia dice que voy a ser bendecido, voy a ser bendecido. Si la Biblia dice en Isaías 35 que en medio del desierto voy a reverdecer este año, yo voy a reverdecer. Todas las áreas de mi vida van a reverdecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, por favor. Quiero leer el siguiente texto. Y antes de leerlo, vamos a dar el contexto. Moisés le va a hablar a un pueblo que lleva 40 años en el desierto. Moisés le está hablando más que todo a los hijos de esas personas que duraron 40 años. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que salieron de Egipto fueron muriendo y quedaron todos en el desierto. Y que los que ingresaron a la tierra prometida fueron los hijos de ellos, a excepción de Josué y de Caleb, que sí creyeron a la palabra del Señor, y aunque tenían más de 80 años, ingresaron como guerreros, como jefes, a esa tierra prometida. Entonces Moisés le empieza a hablar a esa generación, a explicarle el porqué del desierto. Diga conmigo: el porqué del desierto. Porque es que hay una pregunta para nosotros los creyentes. Señor, ¿por qué no evitas el desierto en mi vida? ¿Por qué no haces algo para que yo no cruce el desierto? Para que no haya problemas familiares. Puede ser tu desierto. Y hacen una oración como: Señor, ayúdame que yo no sufra de escasez económica. Ese es su desierto. Señor, ayúdame para que yo no me siga deprimiendo. Ese es su desierto. Ay, Señor, que yo no pase por ninguna enfermedad este año. Ese es tu desierto. Y a veces pensamos que se pueden evitar los desiertos, pero los desiertos son necesarios. Dígale a alguien: son necesarios para poder sacar el verdadero carácter del cristiano. Usted ha escuchado el carácter del cristiano en la Biblia, que se llama los frutos del Espíritu Santo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son el amor. Diga conmigo: el amor. ¿Y sabe cuál es el verdadero amor? El que ha pasado después de las crisis. No es ese que tú crees que, ay, me acabo de enamorar. No, el verdadero amor está después de que se acaba de enamorar, pasan unos años, después de los años hay ofensas, ¿cierto? Bueno, después de los años no, después de los días hay ofensas, hay maltratos, palabras. Y el verdadero amor permanece. Diga conmigo: permanece. Amor, hay gozo. Ese es el segundo fruto, la segunda forma de evidenciar el carácter del cristiano: gozo. Gozo cuando tienes problemas. Gozo cuando no hay dinero. Gozo cuando estás enfermo. Gozo cuando tienes un marido maltratador. Gozo cuando tus hijos no se los aguanta nadie. Ya conmigo: gozo. Y ahí siguen enumerando: paz. Hay una canción que dice: paz en medio de la tormenta. Porque la gente cree que la paz es la ausencia de conflictos. Ay, Señor, ¿por qué no bajas esta delincuencia? Están matando mucho. No, el Señor va a dejar el desierto para que en medio del desierto tú puedas sacar el verdadero carácter del cristiano. Y ahí sigue hablando de paz, de paciencia. Ay, papá, diga paciencia. En tiempo donde todo lo queremos ya. Y a Dios le decimos: Señor, ya, hoy. Y le decimos al Señor que tiene que ser hoy. Paciencia, bondad. El jueves hablamos de lo que era la bondad. Así que si usted quiere saber ese fruto del Espíritu Santo, o el carácter, o el comportamiento bondadoso de un cristiano, entra a YouTube y pones el mensaje de este jueves que pasó. Y ahí sigue hablando de fidelidad,
En algunas Biblias dice fe, pero la fe no es un fruto, la fe se desarrolla. Entonces, ¿está mal la Biblia? No, está mal la traducción. Ojo, porque en inglés está fidelidad. En la Biblia en inglés está bien. Pero cuando la pasaron en español le pusieron que fe. No, fe y fidelidad son dos cosas muy diferentes. La fe es la que tiene que ser probada. Entonces, uno de los frutos del Espíritu Santo es la fidelidad. ¿A quién? Pues a Dios. El permanecer fiel a Dios a pesar de que no haya plata, fiel a Dios a pesar de que haya enfermedad, fiel a Dios a pesar de que te hayan abandonado, fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Y hay otro fruto que es uno lo traducen como dominio propio. Y los otros traducen, ¿cómo es la traducción de el último fruto del Espíritu Santo? Templanza. Diga conmigo, templanza. Entonces, usted puede ir desarrollando los frutos del Espíritu Santo cruzando desiertos. Diga conmigo, cruzando desiertos. Así que el desierto Dios no lo va a evitar, al contrario, lo va a permitir. El desierto es aquella circunstancia donde entran el enemigo, el diablo, con todos sus demonios, a hacer que las cosas no te salgan bien. Aquellos momentos difíciles en la vida de una persona. Pero solo es ahí donde se puede probar la fe, que es lo que usted verdaderamente creyó. Si usted creyó en el Señor, usted cree en el Señor, váyale bien o váyale mal. Amén. Yo conocí una persona, yo decía, uy, qué fe tiene esa mujer. Yo admiraba la fe de esa mujer, porque era una mujer influyente en la sociedad. Era una mujer que cuando venía al servicio traía como 20 personas, por lo influyente que era. Pero después me di cuenta que la fe no era genuina. Diga conmigo, no era genuina. ¿Por qué? Porque pasaron los años y todo bien, ella tenía su fe. Pero resulta que el Señor la probó, o permitió que el enemigo la probara, le dio la autorización para que muriera su padre. Ya un señor de más de 80 años, enfermo. Pero ese era como su ídolo. Ese era su todo. Y en el momento en que muere su padre, ella pelea con Dios. Y han pasado años, más de 10 años. Y ella no quiere saber de Dios. Porque sencillamente murió su ídolo. Murió su padre. Entonces su fe fue probada. Pasó por un desierto. Y no fue aprobada. Porque la fe tiene que ser aprobada o denegada. ¿Para qué? Para la vida eterna. Porque lo más importante es la vida eterna. Entonces Moisés le va a decir lo siguiente a esa generación joven que acababa de nacer, una generación de tan solo 15, 20 años de edad. Y le dice, Deuteronomio capítulo 8, eso está ahí. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde te humilló. ¿Qué hizo el Señor? Te humilló. ¿Qué hizo el Señor? Te humilló. Claro, cuando tú tienes un trabajo, ellos tenían trabajo. Mal pago, pero lo tenían. Requete contra mal pago, pero tenían trabajo. ¿Sí? Una vivienda fea, pero la tenían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos y sus viviendas eran muy rudimentarias. Ellos no tenían la capacidad del dinero pero la tenían. Al pasar el desierto, ya ellos no tienen trabajo. Ahora están dependiendo de Dios. Y como no tienen trabajo y dependen de Dios, para algunos dirá qué bendición, para otros una humillación. Diga conmigo, una humillación. Vamos a ponerlo en estos términos. Cuando la mujer está acostumbrada a trabajar y pierde el trabajo y después el marido le da plata, ella se siente como humillada. No directamente, pero se está sintiendo mal. O cuando tú te toca recurrir a tu papá, ¿sí?
Es una forma de sentirse uno humillado. Dios una vez lo hizo conmigo por muchos años. Yo era empresario y viene y me dice, vende todos los negocios. Claro, duré 3 años sin ponerlos a la venta. Pero cuando lo hice, me sentía humillado. ¿Cómo así humillado? Imagínate uno acostumbrado a que uno genera plata y dinero y que la persona que más aportaba dinero a la iglesia para los gastos era yo. Y ahora paso a depender de la gente. A depender de lo que la gente podía darme. Entonces, todos tenemos que pasar por un desierto. Es decir, todos tenemos que ser humillados en diferentes áreas. En la económica, en la salud, en lo emocional. ¿Sabes lo emocional? Cuando empieza alguien a dañarte el corazón. Dice, pero no me lo merezco. Y generalmente el que más daña el corazón es el que más nos ama. ¿Te ha pasado? ¿Pero por qué lo permite Dios? Porque necesitas pasar por el desierto. ¿Para qué? Para poder sacar tu carácter. El carácter de un cristiano es amor. Y el amor, no existe amor sin perdón. ¿Aló? No existe amor sin reconciliación. El carácter del cristiano es gozo, el gozo en medio de una circunstancia adversa. Que no te dañe el gozo, lo que te dijo el marido. Que no te dañe el gozo, la circunstancia. Que no te dañe el gozo, que no hay plata. Entonces es necesario pasar por el desierto para ir aprendiendo a reaccionar diferente. Entonces dice Moisés al pueblo donde te humilló, el desierto donde te humilló y te puso a prueba. Diga conmigo, me puso a prueba para revelar tu carácter. Aquí lo está diciendo todo. Diga conmigo, para revelar tu carácter. El Señor sabe que a ti, cuando no tienes plata, se te sale el mal carácter. Entonces cada rato te pones sin plata. Que a ti la plata no te da igual si tiene o no tiene. Bueno, entonces lo que te saca de quicio es cada vez que tu marido te dice algo que no es así. ¿Aló? Entonces cada rato tu marido te dice algo que no es así. ¿Para revelar qué? Mi carácter. Donde te humilló, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Mira lo que hizo Dios. Realmente lo que Dios estaba era averiguando si tú obedecerías a Dios a pesar de. ¿Aló? ¿Aló? Entonces ahora pregúntate, ¿será que a pesar de yo obedezco a Dios? Analiza tu vida como creyente, como seguidor. ¿Cuántas peleas has tenido con Dios? ¿Cuántas veces te has apartado de Dios? Si vas y vienes. ¿Por qué? Porque es que esto no me resulta. Es que Dios no me ayudó con esto. Es que mira la circunstancia. Pero es que en medio de todo eso, Dios quiere lo más importante, sacar tu verdadero carácter. ¿Para qué? Para ver si eres obediente a Él. ¿Pero obediente para qué? Para tenerte toda la eternidad ya en el cielo. O acá en la tierra más bien. Porque la Biblia dice que un día resucitaremos en Cristo. Dios nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo que se llama, según lo que dice la Biblia, es un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible es que no le pasan los años, que no se enferma, que no se cansa. ¿Cuántos quieren un cuerpo así? Bueno, eso es para después, no para ahora. Y dice que viviremos eternamente con Él. Entonces, ¿para qué quiere saber cuál es nuestro verdadero carácter? Porque va a vivir con nosotros. ¿Aló? Si usted fuera Dios, póngase en el papel de Dios. No, pero es que imagínate, yo tengo que revelar el carácter de Ana porque si no, se va a quejar toda la eternidad. Entonces la pone aquí. ¿Aló? Para que se deje de quejar. Para que en la eternidad no esté la queja. Para que en la eternidad no esté
¿cómo se llama? El desánimo. ¿Alguien me está entendiendo? Dice, y sí te humilló, permitiendo que pasaras hambre, le está diciendo al pueblo de Israel, y luego alimentándote con maná. Mira eso, el maná no es comida. Para ese entonces, bueno, algunos en esta época sí comen maná. ¿Qué es maná? Maná son hojuelas crocantes de miel. Hay gente que si no es con sus hojuelas en el desayuno, no desayuna, ¿correcto? Pero en ese tiempo yo estaba acostumbrado a desayunar otra cosa. Entonces dice que tenían hambre y Dios lo que mandaba era un maná del cielo. Entonces ellos recogían y hacían con flake de Kellogg's o Fruit Loop o alguno de estos, ¿cómo se llama? Hojuelas, y comían sus hojuelas hasta que se aburrieron de las hojuelas. ¿Cuántos han tenido una comida favorita que después la aborrece? A mí era las pezuñas de cerdo. Mi abuela me hacía una sopa con frijol tan rica que esa era mi comida preferida. Yo decía que esa era mi comida preferida. Después pasé años sin comer eso, pues me sabía mico. Así le pasaba al pueblo de Israel. Ya estaban aburridos con las hojuelas, Señor, y no hay otra cosa. Pero los estaba probando, diga conmigo, probando. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocieron hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca. ¿Para qué lo hizo? Para enseñarte que la gente no vive de comida, sino de una palabra. ¿Y cuál es la palabra que Dios les había dado? Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero su testarudez, el que no querer cambiar, no ha permitido que entremos allá. Amén. Diga conmigo, Dios me promete una tierra que va a reverdecer en medio del desierto. Pero si cambio mi carácter. Amén. Porque Dios está interesado en nuestro carácter. A Dios no le importa cómo te viste, cómo te peinas. A Dios no te importa cómo te maquillas. A Dios le importa tu carácter. Hay iglesias que tratan de esconder el carácter en medio de todas estas cosas. Dios no te quiere cambiar tu forma de vestir, te quiere cambiar tu carácter. Aló. Dios no te quiere cambiar tu forma de maquillarte, te quiere cambiar tu carácter. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, le sigue diciendo Moisés al pueblo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Toque a alguien y dile, a ti te han disciplinado bastante. ¿Aló? Pero para nuestro propio bien. Ahora, ¿quiénes aquí son papás? ¿Cuántos disciplinaron a sus hijos? No lo hacían porque usted los odiaba. Es que como lo odio, no le quito el celular. ¿Por qué es que lo odio? No es por odio, es por disciplina. Porque los amas. Porque la misma Biblia dice que el que ama disciplina. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento que Dios al que ama disciplina, y al que no disciplina es porque lo tiene como un bastardo. Así como película mexicana, bastardo. ¿Qué es un bastardo? Que no es hijo. ¿Aló? Entonces no se preocupe porque Dios no se ha metido con tu vecino. No, porque es bastardo. Porque hay gente que empieza, Señor, ¿y por qué a él no le pasa nada? Señor, pero mira, yo que estoy buscándote, a mí sí me pasa de todo. En cambio el otro ahí, porque es bastardo. No es hijo de Dios. Ahora no me salga con cuento que todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia es clara con quién es hijo de Dios. Dice que nacimos siendo criaturas de Dios. Y solo aquellas personas que deciden creer y seguir a Jesús, diga conmigo, seguir a Jesús, se convierten en hijos de Dios. La gente
dice creer y no sigue a Jesús. Entonces, cuando creemos y seguimos a Jesús, somos hijos adoptivos, dice la Biblia, hijos adoptivos de Dios. Entonces, Dios quiere disciplinarnos porque ahora somos hijos. Y lo hace con qué finalidad: sacar el mejor carácter, un carácter para la eternidad. Porque quiero darles una noticia: en la eternidad el cuerpo es incorruptible. Aquí morimos y el cuerpo se desaparece, comido por los gusanos, y nos dan otro. Pero hay otro componente más importante que el cuerpo, que es el alma. La Biblia dice que somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el espíritu de Dios. El alma es donde tú sufres, donde tú te emocionas, donde tú ríes, donde te preguntan cómo te llamas y tú dices: me llamo Germán. Entonces, ese alma, dice la Biblia, que esa es igualita. Dice que esa, cuando tú mueres, queda ahí esperando la resurrección. Y cuando resucita, se la ponen a un cuerpo nuevo. Es decir, mis amados, que si usted se deprime y usted no corrige eso, en la eternidad también se va a deprimir. ¿Aló? Si usted se queja por todo, a usted a todo le parece caro, todo le parece feo, en la eternidad también va a estar haciendo igual. Por eso Dios te quiere transformar acá. Amén. Porque eso resucita y así como quedó, te la pone. ¿Aló? Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor, le sigue diciendo Moisés al pueblo. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Andando dónde? En sus caminos. Bueno, yo los espero el próximo domingo, porque hay gente, más de uno que va a preguntar: ¿y el próximo domingo hay servicio? Claro que hay, porque andamos en su camino, ¿cierto? Otros no vienen el domingo y ya uno sabe por qué. El otro domingo hay servicio. El otro domingo hay un servicio. Quiero invitarlos a un servicio diferente. Es decir, el que venga el domingo sabemos que no va a salirse a trabajar. Así que vamos a hacer un servicio más extenso. Usted sabe que aquí los de servicio son de 1:30, pero en los próximos domingos vamos a hacer un servicio con mayor tiempo, mayor adoración, mayor presencia. Amén. ¿Sí? ¿Vienes dispuesto, verdad? Bueno. Amén. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite, de olivo y de miel. Ellos estaban en el desierto y le está hablando de todo esto. Tú estás en un año de crisis, de desierto, pero Dios te está hablando de esto. Amén. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Están en el desierto. Hay gente que está hablando de que va a empezar a escasear alimentos. Y van a escasear alimentos por... Eso son formas de manejo mundial para crear crisis para la venida del anticristo. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. ¿Aló? Yo quiero de toda esta lectura concluir lo siguiente: las limitaciones sacarían lo que había en el corazón del hombre. Diga conmigo: las limitaciones sacan lo que hay en tu corazón. Por ejemplo, si tienes una limitación económica, saca lo verdaderamente tuyo. ¿Aló? Cuando no te alcanzan, cuando no, ahí empiezan los problemas. Por eso la falta de dinero
atrae mucho los problemas familiares. Ahí empiezas a decirle que tú no sirves para nada al otro. Bueno para nada. Las limitaciones sacarían lo que había en el corazón del hombre y su verdadero compromiso con Dios. Porque es que cuando no tienes, es ahí donde verdaderamente tienes que demostrar que hay compromiso con Dios. Es que no hay para el bus, pero me toca caminar hasta la iglesia. Ahí donde verdaderamente está el compromiso. Es que cada vez que vengo a la iglesia se me vuelve una pelotera en la casa. Ahí donde está el compromiso con Dios. Es que cada vez que vengo a la iglesia me empiezan a doler las piernas de tanto caminar. Ahí donde está el compromiso con Dios. Y Dios está empezando a ver eso. Lo que pasa es que queremos hacerlo 2 veces y ya Dios mira. Y Dios, bendícelo. No, cuando saque tu verdadero carácter. Amén. El que te va a cambiar no es la mujer con la cantaleta. El que te va a cambiar no es tu mamá con la cantaleta. El que te va a cambiar es la circunstancia de la vida. Y si te das cuenta que en medio de esas circunstancias de la vida me apego a Dios, me aferro a Dios, busco a Dios, entonces saco lo mejor de la crisis. Y es cuando el desierto empieza a reverdecer. Mira lo que dice el profeta Ezequiel. Dios habla a través del profeta Ezequiel en el capítulo 20 y dice lo siguiente: después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos, mis ordenanzas, para que al ponerlas en práctica encontraran ¿qué? Dios no manda sus decretos, sus enseñanzas para dañarte el día, para incomodarte, sino para darte ¿qué? Vida. Diga conmigo, allí encontrarán vida. Cuando uno empieza a cumplir los decretos de Dios, las enseñanzas, empieza a encontrar vida. Y ahí Dios lo dice a través de Ezequiel muchos años después. Le dice al pueblo, mira, cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto y pasarlos por el desierto, les dio decretos, les dio ordenanzas, les dio leyes. ¿Para qué? Para que encontraran vida. Además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. Diga conmigo, el día de descanso. Hay gente que no le gusta descansar el domingo. Lo hizo como una señal entre ellos y yo. Está hablando Dios. ¿Sabe que hay una señal de que tú dependes de Dios? Es que estás un domingo en la iglesia. Porque le estás diciendo al Señor, Señor, hay una relación entre tú y yo. Una dependencia entre tú y yo. Por eso Él creó el día de descanso. El propósito era recordarles que soy el Señor. El propósito del día de descanso. ¿Cuál era el propósito? Recordarles que soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos. E hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Mira lo que pensó Dios. Acabarlos. Acabarlos. Pero resulta que no los acabó. ¿Por qué Dios te pasa por el desierto? Para que lo encuentres a Él. Para que lo encuentres a Él. Porque en medio de cada crisis, de cada desierto, cuando quedas solo, cuando quedas sola, solamente te encuentra Él. Para que te encuentres con tu Padre, con el que vas a vivir eternamente. Para que tengas un encuentro personal con Él aquí. Porque es después de la crisis, después del problema, que tú eres capaz de decir, sí, necesito de ti.
Porque muchas veces cuando las cosas andan sobre ruedas, se me olvida que Él existe. Cuando todo anda bien, se me olvida que hay un Dios. Pero cuando ya las cosas me tienen hasta aquí, empiezo a buscarlo y lo encuentro. Y cuando lo encuentro, digo, tú eres mi Padre. Por eso Jesús decía, voy a enseñarles a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Diga conmigo, Padre mío. Decía nuestro, pero como ahora en singular es mío. Mi papá. En medio de tu crisis lo vas a encontrar. En medio de tu crisis vas a saber quién es el Señor. Que es como un padre por un hijo. Es como un padre. De pronto no has tenido un padre, o si lo tuviste no fue el modelo de padre. Pero Dios es ese padre con ese hijo pequeño. Y quiero titular el mensaje de hoy: encontrar a mi Padre. Porque gracias al problema, encontrar a mi Padre. Gracias a tu problema vas a encontrar a tu Padre. Porque en medio de ese problema, la única finalidad de Dios es que tú te encuentres con Él y entiendas que Él es tu papá. Que has tenido un Padre eterno toda la vida que te quiere allá en la eternidad y te está esperando. Y que en medio de cada inconveniente solamente queda Él. En medio de cada crisis, mientras que tratas de resolverla y no puedes, te encuentras con que solo Él está contigo. Cuando todos te dejan, cuando todos te abandonan, cuando sientes que te dan la espalda, Él está ahí. Todo desierto es con la finalidad de encontrarnos con nuestro Padre. Y cuando estamos con nuestro Padre, Él nos cambia el carácter. Nos da seguridad, nos da paz, nos da amor. Este año 2023 es un año difícil para el país. De pronto ya apenas van 30 y pico de días, 40 días, más o menos. Y ya has podido ver que la situación del país está en crisis y la tuya también. Pero Dios te prometió reverdecer. Encuentra a tu papá. Colócate en pie.